Sí, gracias. Antes de contestar a muchas de las cosas que se han dicho, les quiero recomendar un artículo que sale hoy publicado en un medio de comunicación titulado Un decálogo por la transparencia y la integridad, que no responde a ninguna circular interna de Unión, Progreso y Democracia, aunque podría parecerlo. Este interesantísimo artículo está firmado por el Comité de Dirección de Transparencia Internacional de España y propone una serie de medidas absolutamente interesantes sobre las que habrá que avanzar en el próximo futuro inmediato. Dice cosas tan interesantes como que España se ha quedado lamentablemente atrasada en el desarrollo de un gobierno abierto y transparente y que los partidos democráticos deberían comprometerse a un consenso para abordar las reformas necesarias. Este interesante artículo habla de la necesidad de tramitar de manera urgente una ley de transparencia y acceso público a la información, porque España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no tiene una ley de este tipo. Este interesante artículo habla de la exclusión de las listas electorales de los procesados por corrupción, habla de la reforma de la legislación electoral para desbloquear las listas cerradas que presentan los partidos políticos, hablan del compromiso de los cargos públicos electos de formular y hacer pública su declaración de bienes e intereses, habla de modificar la normativa sobre financiación de los partidos políticos en línea con las recomendaciones del Greco, habla de establecer la obligatoriedad legal de rendición y publicación online de las cuentas de los partidos políticos a través de sus webs. Habla también de la necesidad de aprobar una ley para la protección al denunciante de prácticas corruptas e ilegales, del respeto efectivo de los principios de mérito y capacidad y eliminación de la libre designación y el cese discrecional en la administración pública y de promover un pacto nacional de lucha contra la corrupción entre partidos políticos. Y habla también de lo que hoy hablamos, y es la necesidad de crear un portal nacional de transparencia pública donde efectivamente señala lo que nosotros planteamos en esta iniciativa. No es exceso de detalle, no es exceso de celo, no es redundante, señor Barreda. Es cierto que, en fin, o es curioso que por un lado el señor Barreda y algún otro portavoz nos recuerda que efectivamente algunos de estos datos, muchos de estos datos ya son accesibles o incluso son innecesarios por eso mismo, y sin embargo la señora Madrigal habla de problemas legales para acumular toda esta información y trasladarla al conjunto de los ciudadanos. También se ha dicho que efectivamente hemos pecado por exceso mientras que otros han pecado por defecto. Puede ser que hayamos pecado por exceso, lo puedo reconocer sin ningún tipo de problema. También es cierto que prefiero pecar por exceso que por defecto. En todo caso, la iniciativa iba encaminada a tratar de lograr una mayor transparencia y no responde en absoluto a ninguna circular interna que podría ser. En este sentido, tengo que decirle al señor Barreda que esta iniciativa es original del Grupo Parlamentario de UPyD en el Parlamento Vasco. Dicho esto, insisto en lo planteado antes, ¿no? Nos parece que la enmienda planteada por el Grupo Popular, por el Grupo Socialista, es insuficiente, es inconcreta. Ustedes no dicen qué datos proponen publicitar y ni en qué fechas, ni cuál es esa información relevante. Es excesivamente genérica y, por lo tanto, se queda corta. Insisto, objetivo, ganar en transparencia y, obviamente, no con el objetivo de fomentar sospechas de ningún tipo, sino de que cada vez haya una mayor información disponible para el conjunto de los ciudadanos. La señora Madrigal decía nada más y nada menos que nuestra iniciativa, la iniciativa anterior en la que pedíamos una serie de datos al Gobierno, ha costado dinero al contribuyente. Tengo que recordarle que en una primera respuesta del Gobierno esa información se nos trasladó con los datos cerrados al año 2008 y fueron solicitudes posteriores las que ya no se nos trasladaron. Por lo tanto, si en el 2008 fue posible, si los datos de 2008 eran posibles ser trasladados al grupo parlamentario, es difícil entendible que un año después o 2 años después se nos diga que ya no es trasladable. En definitiva, una iniciativa
en la que seguiremos insistiendo en el futuro, una iniciativa necesaria. Como decía el señor Arana, unos se han pasado por exceso, quizás, otros han pasado por defecto. Nosotros, en todo caso, preferimos habernos pasado por exceso y, efectivamente, nosotros también pensábamos que era posible una enmienda transaccional que dijera mucho más que lo que dice la enmienda del Grupo Popular y del Grupo Socialista. Seguiremos insistiendo en este asunto. Hay mucho por hacer. España es un país atrasado en este sentido, no hay suficiente transparencia, los ciudadanos no tienen acceso a la suficiente información y estaremos vigilantes para ver si efectivamente el Gobierno publica en la página web y cuándo esos datos que ustedes señalan como relevantes. Dicho esto, agradecer también a los grupos que han anunciado que votarán a favor de esta iniciativa. Nada más y muchas gracias.